Dios le bendiga en esta noche a cada uno de ustedes, hermanos. Le damos gracias a Dios que Dios nos permite poder hablar en esta noche acerca de este estudio, acerca de las profecías de los cuatro imperios. Mi nombre es el pastor Indalicio del Valle una vez más, y junto a mi esposa, la pastora Judy del Valle, pastora María Iglesia Remanso de Paz. Y vamos a hacer una oración antes de comenzar. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos permites en este momento, Señor, venir ante tu presencia y poder salir a través de las redes sociales con el propósito, Señor, de traer este estudio, Padre, pidiéndote que tú edifiques a través de tu palabra a cada una de las personas que van a estar escuchando, que tú te glorifiques, que tu Espíritu Santo mueva tu palabra y ministra cada vida, Padre. Tú eres el único que lo puede hacer. Señor, en el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, Padre, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Quiero decir, hermano, que vamos a hablar esta noche acerca de las profecías de los cuatro imperios, pero antes de hablar de esa profecía de los cuatro imperios, quiero hablar acerca, como le había dicho anteriormente, acerca de las profecías. Las profecías, hermano, es importante que usted entienda que las profecías tienen unas normas para poder ser interpretadas. Si nosotros no seguimos esas normas, no podemos meternos en el asunto de las profecías. Si usted no entiende las profecías tienen un formato, tienen una manera y tienen unas normas de poder ellas ser interpretadas. Y si usted no lo conoce, yo le recomiendo que usted no se meta en las profecías, porque puede venir una mala interpretación. Es importante conocer esas normas proféticas para poder nosotros evitar los errores de interpretación. Lo que le pasa a mucha gente, que hay mucha gente que por no conocer los asuntos proféticos, las normas proféticas, los asuntos hermenéuticos, pues interpretan la profecía de una manera que no le agrade a Dios, una manera que confunda al pueblo, porque mucho pueblo está confundido con las profecías, ya que como la mayoría del pueblo pues no entiende el asunto de las profecías, y hay personas que creen que no entienden y lo que hacen es que confunden al pueblo. Es importante que usted entienda que la profecía, cada una tiene un misterio exclusivo, que las profecías tienen su tiempo de cumplimiento, que las profecías, hermano, hay profecías que son únicamente para el pueblo de Israel y hay otras que son únicamente para la iglesia de Cristo. Y hay profecías que son para ambas, tanto para la iglesia como para el pueblo de Israel. Entonces, nosotros tenemos que entender que no podemos, como han hecho anteriormente, hay personas que vienen y lo que le toca a la iglesia se lo aplican a Israel y lo que le toca a Israel se lo aplican a la iglesia. Y eso es lo que trae confusión. Tenemos que tener cuidado cuando leemos la palabra de Dios. Tenemos que estar seguros lo que hablamos y cómo nosotros vamos a ministrar esta palabra. Y estar seguro que la palabra que nosotros hablamos acerca de la profecía es la correcta. Por eso es bueno que usted adquiera el conocimiento necesario para que usted pueda hablar de las profecías, para que usted no lleve un mensaje erróneo, porque el mensaje se lleva erróneo y queda erróneamente grabado en el corazón. No se olvide que a través del oír viene la mala enseñanza a la buena enseñanza, y si le llevamos un mensaje negativo, va a traer un problema para aquellas personas que no entienden la escritura y van a querer algo que no es. Y entonces tenemos que entender que hay puntos importantes acerca de la profecía. Como por ejemplo, hay profecías que fueron para un personaje específico. Como si usted ha leído 2 de Samuel, capítulo 7, Dios le dio a David una profecía, le dijo que lo iba a bendecir de una manera especial y que él iba a tener el heredero en su trono y iba a hacer algo maravilloso con él. En el 2 de Samuel, capítulo 7, eso era para él. La profecía que Dios el apóstol Pablo le dio al carcelero de Filipo fue para el carcelero de Filipo, y mucha gente pues quieren aplicárselo a toda la iglesia. Él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a veces nos quedamos en ese solo versículo, pero si usted lee un poquito más abajo, usted se da cuenta que esa misma noche el carcelero de Filipo llevó a Pablo a la casa de él, y la familia de él aceptaron a Cristo y fueron bautizados esa misma noche. Se cumplió la palabra en él. O sea que tenemos que tener cuidado cuando nosotros vayamos a aplicar las escrituras y entender que uno de los puntos que tenemos que tener en mente es que las profecías que son para una persona en específico, para una nación específica, para un pueblo en específico. Las profecías, hermano, tienen que entender que las profecías, si usted ha visto, contienen personas, tienen animales, tienen reinos, tienen símbolos, tienen casas, tienen naturaleza. Y todo eso tiene una interpretación cuando lo estamos leyendo. Algo importante que la profecía tiene lo que se llama escatología. La escatología es los asuntos de porvenir que no se han cumplido. Y tenemos que dedicarnos a estudiar esos asuntos que no se ha cumplido, porque en esta noche vamos a estudiar el asunto de los cuatro imperios, pero de esa profecía hay algunas cosas que no se han cumplido.
Entonces nosotros tenemos que buscar el método de interpretación. Uno de los métodos que se recomienda, uno de los mejores métodos es el método literal gramático. Y esto es que cada palabra se le da darle el significado a cada palabra como así está en la Biblia. Por ejemplo, si la Biblia dice que David mató a Goliat, pues entonces tenemos que entender que eso es lo que quiere decir que David mató a Goliat, no es otra cosa lo que está diciendo. Entonces tenemos que entender que hay personas que quieren llevarlo a otro extremo y sabemos que sí podemos espiritualizar. Ese Goliat puede ser un problema que tengamos en nuestra vida, que le tengamos miedo y tenemos que hacerle frente, pero tenemos que entender que cuando la Biblia dice que David mató a Goliat, le cortó la cabeza, fue así de esa manera, no podemos llevarlo a otro extremo. Tenemos que establecer interpretación sobre hechos reales, o sea, tenemos que buscar qué dice la Biblia acerca de esta situación y nosotros tenemos que proyectar la realidad de esa interpretación y no hacer algo ficticio. Tenemos que hacer clara la palabra, porque si cuando estamos interpretando la palabra no la hacemos clara, el oyente se confunde y tenemos que tener clara que la interpretación para que llegue claramente al corazón, a la mente, al oído de la persona que está viendo. Tenemos que entender que la palabra de Dios tiene un lenguaje figurado. Más adelante vamos a hablar un poquito más del lenguaje figurado. El lenguaje figurado abunda mucho en las verdades bíblicas y tenemos que entender que si usted no entiende el lenguaje figurado, usted se va a turbar. Y tiene que tener cuidado con el lenguaje figurado de no interpretarlo a su manera, porque en la Biblia hay partes donde la misma Biblia interpreta eso que se está hablando. Tenga cuidado con el lenguaje figurado, deténgase en ese lenguaje figurado, porque ese lenguaje figurado nos quiere dar una enseñanza literal. Hay algo detrás de eso, un misterio literal detrás de esos símbolos, de ese lenguaje literal que hay en la Biblia. Tenemos que tener en consideración algunos puntos importantes acerca de la interpretación. Tenemos que buscar ese significado de palabra. Hay personas en la Biblia, acuérdense que la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo. Y que hay palabras que aunque usted crea que usted las entienda en español de una manera, puede ser que en el original, que la palabra fue escrita, esa palabra quiere decir algo diferente a lo que usted piensa. Y es importante que usted busque en un diccionario de hebreo al español o de griego al español, busque el significado de esa palabra. Es muy importante los significados de las palabras cuando usted va a interpretar, porque ese significado, hermano, le va a dar a usted parte de la interpretación que usted necesita saber. Pues si usted ignora las palabras, usted se va a meter en problemas. No ignore las palabras de la profecía o de la Biblia. Es importante que usted busque significado. Nosotros tenemos que meterlo porque eso nos va a dar a nosotros lo necesario para ayudarnos a poder interpretar mejor la palabra. Es importante que usted use el contexto. Ustedes saben, los que han estudiado en un instituto, que es importante que nosotros, el contexto puede ser un versículo más atrás, un versículo más adelante, puede estar en otro capítulo. Ese contexto nos puede dar a nosotros un poquito más de luz al texto que estamos leyendo, como que no entendemos muy bien, o el capítulo que no entendemos muy bien, podemos ir a otro lugar que nos da a nosotros más luz. Es importante que usted entienda que el contexto no nos podemos quedar ahí en ese versículo si no lo entendemos. Tenemos que buscar más información en la misma Biblia para poder comprender mejor ese versículo. Tenemos que entender que la palabra de Dios tiene mucha historia y que la interpretación histórica es importante porque la Biblia se originó históricamente y nosotros tenemos que ver que cuando la Biblia dice que Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, así pasó. Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto. Israel estuvo en Egipto, eso es historia, estuvo ahí. Cuando Israel conquistó la tierra prometida, así pasó. Israel fue llevado cautivo a Babilonia, de esa manera, o sea, pasó. Tenemos que entender que hay una historia en la Biblia que nosotros tenemos que entender, que tenemos que usar la historia para poder entender las profecías. O sea, como esta noche nosotros vamos a hablar de 4 imperios y estos 4 imperios están en la historia de la humanidad. Entonces nosotros podemos entender la historia, la interpretación de las profecías cuando nosotros, hermanos, examinamos la historia. Tenemos que entender, buscar también la interpretación gramática. La interpretación gramática, tenemos que estudiar los idiomas que fueron escritos originalmente en lenguaje de la Biblia. Porque acuérdense, no fue escrito en español. El hebreo, el griego fue traducido al español o traducido a otros idiomas y nosotros tenemos que buscar el original de esas palabras para que podamos entender mejor
lo que quiso decir el autor, lo que quiso decir el profeta, lo que quiso decir la persona que estaba dando la enseñanza. Es importante que nosotros interpretemos correctamente el lenguaje el lenguaje figurado que hay en esas profecías. Tenemos que también tener en mente que la revelación que fue dada al profeta tenemos que estudiar esa revelación que fue dada al profeta. ¿Por qué esa revelación fue dada al profeta? ¿Cuál fue el propósito que esa revelación fue dada al profeta? ¿Por qué esa revelación fue dada para él? Entonces, tenemos que buscar el fondo. ¿Por qué Dios le dio al profeta? Di estas palabras o haz esto. Ustedes saben que Jeremías y Ezequiel, especialmente ellos tuvieron que hacer, Dios les dio unos símbolos. Y si usted examina el capítulo 20 del libro de Isaías, Dios le dio a Isaías que caminara desnudo, y estuvo caminando desnudo 2 años. Eso era un símbolo para el futuro, que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo desnudo hacia otra nación. O sea, tenemos que ver por qué que Dios le da estas profecías a los profetas. Tiene que entender que las profecías vienen con hechos individuales y separados. Porque el capítulo 2, el capítulo 7 del libro de Daniel tiene una profecía que parece que están juntas, pero cada uno de estos metales, estos animales, nos llevan a nosotros a un evento diferente, cada uno de ellos, aunque están relacionados por un tiempo de años uno de otro. El cumplimiento de la profecía está en las manos de Dios. Dios es el que dice cuándo se va a cumplir la profecía. El ser humano no tiene potestad sobre la profecía. Dios es el que tiene soberano sobre eso y Él es el que se va a encargar de Él poder cumplir la profecía en el tiempo que Él tiene establecido, porque Él es el dueño y señor de la profecía. No se olvide que la profecía es una revelación y Dios es el que manifiesta, Dios es el que le da a entender al hombre de una manera sobrenatural lo que Él tiene planeado para el futuro, lo que tiene planeado para una nación, lo que tiene planeado para una persona, perdón, lo que tiene en mente, perdón. Entonces las profecías se cumplen literalmente, tenemos que entender eso, que se cumplen exactamente. Y más adelante vamos a hablar de ese cumplimiento literal con estas profecías de Daniel capítulo 7 y vamos a mencionar un poquito el capítulo 2 porque anteriormente habíamos hablado de eso, pero para que ustedes puedan entender la interpretación literal. Las profecías, hermanos, forman parte de un todos y otras profecías. Por consiguiente, tenemos que comparar una profecía con otra. Hoy voy a comparar la profecía del capítulo 7 con el capítulo 2 para ver qué relación tienen unas con otras. Es importante que las personas que van a interpretar o hablar de Daniel o Apocalipsis, ustedes tienen que entender que hay una relación unas con otros. Es importante que usted vea eso. Usted no puede coger el capítulo de Daniel y hablar solamente de ese. Usted tiene que ver qué otras profecías usted puede usar para poder relacionarlas con eso. Más adelante vamos a seguir hablando de eso. Tienen que entender que las profecías tienen un tiempo de cumplimiento, un tiempo donde se va a cumplir. Por ejemplo, en Isaías 9:6 nos habla a nosotros del reinado de Cristo, y en Isaías 53 nos habla a nosotros en Isaías 59 nos habla a nosotros de la muerte de Cristo. Entonces los profetas indagaron cuándo era que iba a suceder esto. Cuando esa profecía se dio, eso pasaron muchos años para que se cumpliera en Cristo esta profecía. O sea, cuando Dios profetiza algo, cuando los profetas trajeron una profecía, había un tiempo, y aún hay profecías en la Biblia del Antiguo Testamento que no se han cumplido. A su tiempo va a llegar el momento. Ustedes saben que el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Muchas profecías se cumplieron en el Nuevo Testamento en Cristo, pero todavía hay profecías que no se han cumplido. Falta un tiempo de cumplirse. Tenemos profecías del capítulo 2 que no se han cumplido, del capítulo 7 de Daniel, del capítulo 9, del capítulo 12 no se han cumplido. Tenemos profecías de Zacarías capítulo 14 no se han cumplido. Hay otras profecías, aún la promesa que Dios le dijo a Abraham, todavía hay cosas que no se han cumplido. Aún cosas que Dios le prometió a David no se han cumplido. Y nosotros tenemos, si somos estudiantes verdaderos de la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener en consideración estas cosas. Mira, hermano, tenemos que tener cuidado con aquellas personas que les gusta estar hablando
de profecía que a veces turban la mente de ustedes. Tengan cuidado, si la profecía, la interpretación no va de acuerdo a lo que están hablando, lo que dice la Biblia, usted tiene que tener cuidado, porque hace unos días atrás alguien dijo por ahí de que en 90 días Cristo iba a venir y que iba a establecer su reino. Eso no es así. La Biblia dice que nadie sabe en el día de la hora que Cristo viene a buscar, que Cristo viene. Primeramente, para que Cristo venga a reinar en la tierra, Cristo tiene que levantar su iglesia. Es lo primero. Segundo, el reinado milenar viene después de la gran tribulación. Tenemos que entender que no es así. La gente dice muchas cosas que Dios le mostró. Tenga cuidado con la gente que dice que Dios le mostró, que Dios le dijo. Si eso que Dios te mostró no va de acuerdo a las escrituras, hermano, usted rechaza eso. Tenga cuidado. Por eso tenga cuidado lo que usted oye por ahí, porque por el oír viene las falsas profecías, la doctrina de error, la apostasía, la doctrina de demonio entra al corazón. Tenga cuidado lo que usted escucha por ahí. Cuídese. No esté escuchando toda clase de personas. Examine las profecías, examine la interpretación a nivel de la escritura. Entonces tenemos que entender que hay escrituras que son de doble cumplimiento. Se cumplieron históricamente un tiempo, pero se van a cumplir un poquito más allá. Algunos de ustedes han oído de Antíoco Epífanes IV, que fue un hombre que persiguió al pueblo de Israel en los años 160 a.C. de una manera terrible. Y está en la Biblia, en el capítulo 11 del libro de Daniel, que este hombre persiguió. Más adelante vamos a hablar con más detalles de este asunto. Y eso se cumple más adelante en el anticristo, que también lo cumple, la abominación desoladora, que se cumplió en ese entonces con él, que puso una estatua de Zeus, sacrificó una celda en el lugar santísimo, en el holocausto, y más adelante se cumple también eso cuando el anticristo esté reinando sobre la tierra. Bien, entonces, sabemos que hay forma de Dios mostrar la profecía. Y tenemos que ver que Dios le gusta mucho mostrar por medio de símbolos, por medio de tipos, por medio de sueños, por medio de éxtasis, por medio de parábolas. Por ejemplo, la palabra del capítulo 13 del libro de Mateo, hay 7 parábolas. Y entre ellas hay 2 que Cristo interpretó. Hay 2 siembras, las 2 siembras Cristo la interpretó. Y por medio de parábolas, Dios trae una profecía. Son parábolas proféticas. Entonces tenemos que entender que la profecía se cumple. La profecía tiene dos formas. Una, las que se cumplieron y las que faltan por cumplir. Como ejemplo, el capítulo 2, el capítulo 7 del libro de Daniel. Hay unas partes que no se han cumplido. Entonces tenemos que interpretar de acuerdo a la armonía de la Biblia. La profecía tiene que estar en armonía con la palabra de Dios. Yo no puedo venir a interpretar una profecía que esté fuera del contexto de la palabra de Dios. Como dice Pedro, que la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 1, 20 adelante dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, y mucha gente la están haciendo de interpretación privada. Están interpretando a su manera y no conocen normas de interpretación ni cómo es conectar una palabra con otra, y lo que están es turbando a muchos pueblos de Dios, sino que el Espíritu Santo, hermano, guió a estos hombres que escribieron la profecía para traer el mensaje de Dios, y nosotros tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo y buscar la armonía de las Escrituras para poder nosotros hablar de esa palabra de Dios, para poder interpretarla así. Si la vamos a interpretar, tenemos en nosotros, hermanos, que tener que ver ver los eventos que hay en este programa que Dios tiene, y tenemos que unir todas esas profecías unas con otras, porque vuelvo y digo, la profecía del capítulo 2, capítulo 7 de Daniel, y luego nos vamos al capítulo 13 del libro de Apocalipsis, van conectadas unas con otras. Tenemos que conectarlas unas a otras. Tenemos que conectar, observar el tiempo de relación que tienen una profecía una con otra, y separar lo que hay que separar y ponerlo en su orden. Hay que interpretar cristológicamente. Cristo es el centro de toda la profecía, porque toda la profecía, ella cae en el centro de Cristo, y todas tienen que ver con Cristo. No podemos sacar a Cristo de ahí. Cristo tiene que ver con todas las profecías. Tenemos que nosotros entender que la norma del doble cumplimiento, como lo había explicado anteriormente, y tenemos que interpretar consecuentemente. Hay profecías que tienen una secuencia de interpretación, y tenemos que entender esa parte. Entonces, hay unos principios hermenéuticos. No creo que los voy a tocar todos, porque son muchos, pero hay unos principios hermenéuticos que es bueno que usted tenga en mente. Por lo menos, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el arte, la manera de interpretar un libro, de interpretar la Biblia. Hay dos principios de hermenéutica, 2 reglas de interpretación. Una de ellas es la general, que es para interpretar cualquier libro, y está la
la especial, que es para interpretar la Biblia. Entonces, en la Biblia, hermano, está el factor espiritual. Nosotros no podemos olvidarnos del factor espiritual en la Biblia. Hay muchos asuntos espirituales en la Biblia que nosotros tenemos que entender. El Espíritu Santo ilumina nuestras mentes. El Espíritu Santo nos guía, iglesia. El Espíritu Santo es que está ahí. Mire, el Dios es espíritu. Y Dios está bregando a través de su palabra para el pueblo. Tenemos que entender que esa palabra de Dios es guiada por el Espíritu Santo, hermano. Y tenemos que buscar esa guianza del Espíritu Santo. Tenemos que entender que hay una unidad en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hay una unidad que no podemos romper. Mucha gente dice, que el Viejo Testamento pasó. No, hermano, el Viejo Testamento no podemos decir que ya está viejo, que ya no se puede usar. El Viejo Testamento tiene, hermano, tiene profecías que no se han cumplido. Tiene palabra de Dios que es importante para nuestra vida. El Nuevo Testamento, hermano, no lo pudiéramos entender si no tuviéramos el Viejo Testamento. O sea, que no lo podemos desprender. Hay una unidad entre esos dos libros que Dios ha permitido que se creen. Entonces, nosotros tenemos que entender que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia, eso es lo primero que tenemos que buscar. La Biblia es su propio intérprete. Buscar en la Biblia qué fue lo cómo fue que los profetas interpretaron, o qué interpretación le dio esa profecía, y qué Cristo interpretó de las parábolas. Entonces ella nos da a nosotros el conocimiento, esa interpretación que la misma Biblia dice, nos da a nosotros el conocimiento que necesitamos para poder interpretar correctamente esa escritura. Tenemos que ver que la Biblia está en lo sobrenatural, iglesia. El cruce del Mar Rojo, hermano, no fue una cosa común y corriente. Dios abrió ese mar para que pasara el pueblo. El cruce del Jordán, que fueron 3 veces que se abrió, cuando Josué, cuando Eliseo y cuando Elías se abrió 3 veces Jordán. Eso fue un asunto sobrenatural, porque ningún ser humano puede abrir ningún mar, ningún río. Tenemos que ver que lo sobrenatural, las 10 plagas, es algo sobrenatural, está en las Escrituras, y tenemos que tener en consideración eso para que nosotros podamos poder interpretar correctamente. Entonces, nosotros tenemos que entender que las palabras tenemos que usarlas en el uso común, usuario ordinario. No nos podemos olvidar de eso. Tenemos que entender que en la Biblia a veces hay palabras que no significan lo mismo. Por ejemplo, la palabra fe. Hay gente que pues creen que la palabra fe siempre solamente significa confianza. Pero hay momentos que la palabra fe quiere decir doctrina, o la palabra fe quiere decir fidelidad. Por ejemplo, en Gálatas 1:23 dice que tiene que ver con doctrina. Entonces, cuando se está hablando del fruto del Espíritu Santo, fidelidad, cuando dice fe, no está hablando de confianza, está hablando de fidelidad. Es lo que está hablando. Por eso que usted tiene que, cuando usted va, es importante estudiar la palabra y ver qué significa esa palabra en diferentes partes bíblicas, que no siempre va a significar lo mismo. Pero eso es un trabajo que usted tiene que realizar. Es un trabajo que aquel que es estudiante, que se está dedicado a la escritura, que quiere de verdad aprender, tiene que sacar ese tiempo para eso. Entonces, el contexto, como ya he dicho anteriormente, nos ayuda mucho a poder comprender algo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 4, nos habla a nosotros del misterio de Cristo. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces, ¿qué es ese misterio? ¿Qué es el misterio que está hablando Pablo? Pero si usted lee más adelante, en el versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Entonces ahí claramente el versículo de abajo, que es el contexto, nos dice a nosotros cuál es ese misterio que Pablo está hablando en Efesios 3, versículo 4. Entonces nosotros tenemos que tener en consideración el propósito que tiene el libro. Que la Biblia, usted sabe que la Biblia viene del vocablo biblión, una colección de libros breves, y cada libro tiene un propósito. Y usted tiene que buscar cuál es el propósito de cada libro. Es importante para que usted pueda entender lo que el escritor quiere traer o que la profecía quiere traer. Tenemos que consultar los pasajes que son paralelos unos con otros para que podamos entender lo que estamos leyendo. Por ejemplo, nosotros vemos que las marcas del Señor Jesús en Pablo, que él dice que él llevaba en su cuerpo las marcas de Jesús. Eso está en Gálatas capítulo 6, versículo 17. Entonces, más adelante, en 2 Corintios capítulo 11, él nos dice a nosotros que recibió muchos azotes, cárceles, peligro de muerte, que recibió 5 veces a 40 azotes menos 1, y que fue azotado con vara. Entonces vemos que él pasó físicamente unos sufrimientos en su cuerpo. Y tenemos que, por eso es que es importante comparar una parte bíblica con otra, porque así nos da el entendimiento que nosotros necesitamos. Entonces, nosotros tenemos que comparar unas ideas con otras
¿Con qué quiere decir en un versículo, un pasaje, o qué dice en otro lugar de la Biblia? Es importante que nosotros, eso nos va a dar luz para poder comprender mejor acerca de lo que estamos leyendo, para poder tener un mejor entendimiento de estos asuntos. Entonces, cuando Cristo dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mucha gente ha dicho que esa roca era Pedro. Mire, hermano, si nosotros hubiéramos sido edificados sobre Pedro, la roca, estuviéramos perdidos. Pero no se refería a Pedro. Esta roca está hablando de Jesucristo, y entonces lo podemos comprobar o realizar más adelante cuando dice en Efesios, en 2.20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo es justo. El mismo Pedro, en 1 de Pedro 2.4 dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes ven claramente que la Biblia nos da luz de eso que dijo Cristo, y no nos podemos quedar ahí solamente. Tenemos que entender que hay paralelos de enseñanza, hay enseñanzas en la Biblia que nosotros tenemos que, cuando habla de la resurrección, buscar otras partes de la Biblia donde habla de la resurrección. Cuando habla de la muerte, tenemos que buscar otra parte de la Biblia donde habla de la muerte. Cuando habla de que el cuerpo va a ser transformado, tenemos que buscar otras partes de la Biblia que dice nuestro cuerpo va a ser transformado. O sea, hacia nosotros Dios nos ha dado la Escritura para que nosotros podamos, mire, la Escritura tiene esa armonía una con otra, y nosotros, hermanos, si lo usamos correctamente, hermanos, no vamos a tener ningún problema interpretando. Pero lamentablemente mucha gente pues no usa la palabra de Dios correctamente como tiene que ser, y lo que hace que trae la interpretación incorrecta de la palabra de Dios. Pero si usted usa la palabra en todos los aspectos que tiene que usarla, usted va a saber que usted va a traer una enseñanza correcta, que va a hablar correctamente de las profecías, y va a haber un momento, quizá yo le voy a dejar saber cuándo, que yo voy a hablar de Mateo 24, porque Mateo 24 ha sido mal interpretado. Y yo le voy a hablar más de Mateo 24, no porque yo sea el mejor, sino que le voy a hablar de acuerdo al contexto de los asuntos proféticos, para que usted pueda comprender Mateo 24 un poquito mejor. Entonces, tiene que entender que usted tiene que mirar también la parte geográfica que ayuda, el ambiente donde está gente, el oficio que tenían ellos, cómo vivían ellos. No se olvide, la Biblia es su propio intérprete. Tenemos que entender que esas figuras que están en la Biblia tienen una interpretación, y usted tiene que buscar la manera de combinar estos asuntos de una manera. Hay frases en la Biblia que van juntas unas con otras. Tenemos que entender que hay, como dije anteriormente, que hay veces que la profecía tiene un periodo de tiempo de cumplirse, que se da un ejemplo, Daniel capítulo 9, el ángel le dijo a Daniel que había 70 semanas sobre el pueblo de Israel, pero el ángel le dice que estaban divididas esta semana. Habían 7 semanas de año, habían 62 semanas, que son 434 años, y había una semana. Se han cumplido 483 años, o sea, de esa semana queda una semana, se dan 7 años que no se han cumplido. Hay un espacio de tiempo entre una con otra, y son cosas, detalles que nosotros tenemos que entender que existen en la Biblia cuando se estamos pregando con la profecía, y no turbarnos, porque hubieron en el capítulo 9, hay una profecía que mucha gente pensó que se cumplió cuando en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida. Pero tenemos que tener cuidado, porque no se cumplió en el año 70. Entonces tenemos que ver muchas diferentes partes, detalles, para poder entender que no se cumplió en esa ocasión, como muchas personas están hablando. Entonces en Apocalipsis capítulo 4, del 1 al capítulo 22, nos habla a nosotros de una serie de eventos. Esa serie de eventos, hermanos, se toma un periodo de 1000 años para que se cumplan. Y tenemos que entender que no surgen en días nada más, sino un periodo de 1000 años. Y estas cosas son importantes para que nosotros podamos entender los asuntos de la interpretación de las profecías. Si usted no tiene la información necesaria, no se meta en las profecías, no hable algo que usted no entiende, porque va a confundir a otras personas. Es importante que usted entienda que hoy hay muchas falsas enseñanzas, muchas doctrinas malas, muchas malas interpretaciones, muchos falsos profetas, falsos maestros, que han confundido a mucho pueblo de Dios, lo han desviado. Dice claramente las Escrituras que en los posteriores tiempos van a venir muchos, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Tenga cuidado lo que usted escucha. Tenemos que entender que en estos días va a haber maestros y profetas que van a alejar el oído de la verdad, y la verdad no va a querer ser oída, porque van a querer escuchar cosas fabulosas, y eso va a engañar a mucho pueblo de Dios.
El apóstol Pedro también lo dice en 2 de Pedro capítulo 2, que habrá falsos, que como hubo también en el pueblo de Israel falsos profetas, hoy día habrá también falsos maestros que van a introducir falsas herejías. Entonces usted tiene que cuidarse mucho de lo que usted escucha para no ser engañado. Y tenemos que entender que aunque muchos no lo quieran entender, que la palabra de Dios tiene géneros literarios. ¿Qué es género literario? Una manera de poder escribir. Por ejemplo, en la Biblia tenemos poesía. Los Salmos, Job, Cantares, Eclesiastés, Proverbios son poesía. Y tenemos que entender que también hay prosa. La prosa es la manera común y corriente de nosotros hablar. Por ejemplo, si usted le escribe una carta a su mamá, dice, mami, estoy aquí en Nueva York, te estoy escribiendo porque me hace falta. Pero es una manera común y corriente de hablar. Entonces tenemos los proverbios que son frases populares, como por ejemplo, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Y tenemos la historia, como están los libros históricos, los eventos que pasan en la vida diaria. Tenemos los sermones, que son discursos. Tenemos parábolas, que Cristo son muchas parábolas. Y tenemos la figura retórica que nosotros la estudiamos en la escuela. Tenemos la símil, tenemos la metáfora. La Biblia tiene, de todas esas cosas contiene la Biblia. Por eso es importante que usted cuando vaya a interpretar, usted tenga en consideración todas estas leyes, todas estas normas, para antes de usted llegar a una conclusión de interpretación bíblica. Espero que esto que yo le haya dicho haya sido de edificación para usted. Y quiero decir que la clase de hoy pues se encuentra en el capítulo 7 del libro de Daniel. Yo voy a leer el versículo principal. Dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieren. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino será nunca, su reino uno que no será destruido. Entonces, el propósito de esta clase tiene, uno de los propósitos objetivos es entender la visión de las cuatro bestias. Otro objetivo es que nosotros tenemos que mantener nuestra esperanza en Cristo Jesús, no importa cuán virado patas arriba esté el mundo, cuánto tumulto haya, no importa cuánta dificultad haya, que nosotros, hermanos, en este momento duro y difícil, es una gran oportunidad de nosotros poder compartir el Evangelio de Cristo. Que es importante que nosotros, los cristianos, estudiemos la palabra de Dios, las profecías, y que nosotros veamos cuán relacionadas están estas profecías con el arrebatamiento, o con aquellos eventos de la gran tribulación, o cuán cerca, es difícil poder saber cuán cerca está Cristo. Eso es difícil saberlo porque Cristo dijo que nadie sabe ni el día ni la hora. So, que no hay evento que nos puede decir, Cristo viene ya. No, es que eso está oculto y está solamente en el secreto de Dios. Entonces nosotros tenemos una visión aquí de cuatro bestias. Es un león, un oso, un leopardo y una bestia terrible. Entonces en Daniel capítulo 7 dice que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en el lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del sueño. Y Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Nosotros habríamos hablado anteriormente en Daniel capítulo 2 que Nabucodonosor nos ha acordado del sueño y quería saber el sueño y la interpretación. Y Dios le dio la revelación a Daniel, le dio el sueño y le dio la interpretación. Y entonces la estatua era que tenía cabeza, una estatua que tenía diferentes metales: cabeza de oro, pechos y brazos de plata, muslos y vientre de bronce, piernas de hierro, y tenemos los pies de hierro y barro. Entonces esto está relacionado con estas bestias. Esta bestia que presenta este león que tenía alas de águila es Babilonia, igualmente que la cabeza de oro, Babilonia. Y entonces tenía alas porque era rápido en la conquista. Él conquistó rápidamente, y el imperio más poderoso que ha habido en toda la historia no es Estados Unidos, no ha sido Rusia, no ha sido Inglaterra. El imperio más poderoso que ha habido en toda la historia ha sido Babilonia. Luego esos metales van en descenso, reinos inferiores a ese. Entonces, cuando dice aquí que fue levantada del suelo y se puso enhiesta, sabemos, si usted leyó estudió el capítulo 4 del libro de Daniel, Nabucodonosor se engrandeció, se dio gloria y no le dio gloria a Dios, y él estuvo viviendo 7 tiempos como las bestias, comiendo de todas esas cosas. Un hombre
que tenía corazón de hombre, pero actuaba como una bestia. Y Dios lo levantó luego al final, que reconoció que Dios es el que da los reinos, que Él hace las cosas grandes, que Él es el que domina, que Él es el que hace lo que puede hacer. Entonces, este reino de Babilonia empezó en el 606 y terminó en 538 después de Cristo. Y luego vino el oso. El oso es los medos persas. Y en Daniel 7:5 dice: he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Entonces el oso son los medos persas. El que tener un costado más levantado que otro, lo que quiere decir es que los persas dominaban a los medos. Eran 2 naciones unidas, pero los persas eran más poderosos que otros. Cuando dice que tiene 3 costillas, es que ellos destruyeron naciones que estaban, una de ellas fue Babilonia, y todas las naciones que tenían por delante. En la estatua de Nabucodonosor, los pechos y brazos de plata es los medos persas, que ellos pues rigieron el mundo del 538 al 331 después de Cristo. Después tenemos del oso, tenemos al leopardo. El leopardo está en Daniel capítulo 7, versículo 6, que dice: de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave, y sus espaldas también tenía esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Ustedes saben que el imperio de Grecia fue dirigido por Alejandro Grande o Carlos Magno, pero él murió a temprana edad. Cuando él murió a temprana edad, los 4 generales de él dividieron el imperio en 4 partes. Entonces hubieron dos grandes dinastías, los Ptolomeos y los Seleuceos. De los Seleuceos sale Antíoco Epífanes IV, que fue el que le hizo la persecución en los años 660 después de Cristo al pueblo de Israel. Por eso que dice 4 cabezas y 4 alas, y es que el reino después de la muerte de Alejandro el Grande, el reino se divide, los 4 generales que él tenía dividen el reino en 4 partes. El reino de Grecia duró del 331 al 168 después de Cristo. Tenemos entonces la última bestia, la 4ª bestia, que está en Daniel capítulo 7, y dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, los primeros de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía 2 ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Sabemos que Daniel quería saber, estaba más interesado Daniel en saber qué era lo que iba a pasar con esta última bestia, qué era, le impactó más el saber de esta bestia más que de otra. Entonces, en el versículo 19 dice: tuve el deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente a todas las otras bestias, era espantosa, espantosa en grande manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y la sobra hollaba. Sabemos que esta bestia representa el imperio romano, que duró muchos años como imperio, y luego se desplomó, cayó, entonces fue el último imperio más poderoso de toda la historia de la humanidad. Pero esta 4ª bestia, hermano, tiene algo diferente. Dice que esta bestia era espantosa, daba terror, que esta bestia tenía dientes de hierro, que esta bestia que ningún animal tiene dientes de hierro, que los animales no tienen uñas de bronce. Esta bestia trillaba, barataba, destrozaba todos los demás imperios. Entonces sabemos que esta bestia tenía 10 cuernos en la cabeza. Entonces estos 10 cuernos tenemos que compararlos con los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Sabemos que para el futuro se van a crear 10 naciones poderosas. 10 naciones, hermano, más adelante vamos a hablar de las 10 naciones en nuestro estudio, no vamos a meternos en esto, pero vamos a hablar de las 10 naciones con más detalle, porque tengo un estudio acerca de estas 10 naciones. Entonces salió un cuerno de entre las 10 naciones, y este cuerno, hermano, eliminó 3 naciones. Parece que
tres naciones se rebelan contra el cuerno y sale. Este cuerno es entendido y conocido por todos los teólogos, todos los exégetas, todos los que estudian la Biblia y comprenden las escrituras, que este es conocido como este cuerno pequeño es conocido como el anticristo. Y tenía este cuerno pequeño, habla cosas grandes, se revela contra Dios, persigue a los santos. Este cuerno persigue a los santos. Y la cosa que quiero que ustedes entiendan, que cuando dice que persigue a los santos, no es que persigue a la iglesia de Cristo, porque mucha gente cree que el cuerno pequeño va a perseguir a la iglesia de Cristo porque dice santo. La palabra santo se aplica a toda aquella persona que Dios separa y consagra. Los sacerdotes eran santos, el pueblo de Israel fue santo, Dios lo llamó a que fueran gente santa. No se está refiriendo esta palabra santo a la iglesia de Cristo. Mucha gente cree que la iglesia de Cristo va a pasar por la tribulación, lo cual es una mentira. No es así. La iglesia de Cristo se levanta ante la tribulación. Eso se está refiriendo a aquellas personas que en aquella época estén buscando a Dios, porque lamentablemente la iglesia se va, por ahí el evangelio va a ser predicado por otras personas, y hay personas que van a venir a Cristo, hay personas que van a buscar a Dios, y esas personas que no quieran aceptar. Ustedes saben que en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis habla de un sello. Mucha gente habla de diferentes cosas acerca del sello, que aquella persona que no se ponga el sello va a ser perseguida, no va a poder comprar ni vender. Pero entonces aquellas personas que no quieran aceptar la estatua, no quieran adorar al anticristo, van a ser perseguidos. Y estas personas que quieran buscar a Dios, porque el capítulo 7 del libro de Apocalipsis habla de que hay personas que murieron por la causa de Cristo en la gran tribulación, pero no es la iglesia de Cristo, son otras personas que en esa época van a venir a Cristo por la predicación que se va a traer a través de otras personas, que no es la iglesia de Cristo. Entonces hay una mala interpretación, el asunto de la parte de que santos, y la palabra santo no solamente se aplica a la iglesia de Cristo, y tenemos que entender que hay mucha gente que son santos, y que el anticristo va a perseguir a estas personas, lo va a perseguir. El diablo le va a dar autoridad, como dice la palabra en Apocalipsis 13:4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea, el dragón, el diablo, le dio autoridad a la bestia. Los cuernos le dan autoridad a la bestia, como dice Apocalipsis 7:12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen su mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. A ese hombre, anticristo, va a llegar un momento que todas estas naciones le van a dar su poder y autoridad a este hombre para que pueda reinar sobre la tierra, para que pueda hacer lo que quiera. Va a tener poder político, poder religioso, poder económico en todos los aspectos de las esferas de la vida humana. Él viene con un propósito. La cosa es que este hombre empieza su reinado con un reinado de paz, tranquilo, porque tenemos que entonces ir a la última semana, a la 60ª semana, las últimas semanas de Daniel, donde aunque la Biblia no lo divide, pero podemos entender que la gran tribulación son 3 años y medio. Entonces los otros 3 años y medio no se dice nada, y entendemos que cuando digan paz y seguridad, que es esos primeros 3 años y medio, ahí él va a tener un reinado diferente, un reinado de paz. Entonces se revela como el anticristo de verdad en los otros 3 años y medio de la última semana, últimos 3 años y medio de la última semana de Daniel. Se revela él como él es. La Biblia dice que él es el séptimo, entonces él es el octavo, y en el octavo él se revela como realmente él se quita la careta que tiene de engaño y se revela realmente como el anticristo, y persigue a la humanidad y le hace la vida imposible a la humanidad. En Apocalipsis 13:7 dice: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Él va a tener autoridad total sobre toda la humanidad en esa época. Por eso la iglesia de Cristo tiene que buscar la manera de escapar de esto que viene para el futuro. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo que no suba al cielo, hermano, no tiene oportunidad de la gran tribulación. La iglesia de Cristo que no se vea con Cristo, si ahora que tenemos el Espíritu de Dios, que tenemos el Espíritu de Dios con nosotros, no nos salvamos. Imagínate en esa época que el Espíritu Santo, hermano, no va a estar ministrando como ministra ahora. Sí va a estar ministrando, pero no como ministra ahora, que está dentro de nosotros, iglesia. Que Él está sobre nosotros, que está alrededor de nosotros. Si así no nos salvamos, hermano, imagínate, si no nos vamos con Cristo, cuando venga a buscar la iglesia, ¿cómo será en la gran tribulación? Porque la Biblia dice claramente en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12, dice que en aquel tiempo Dios va a enviar un espíritu de mentira para que se crea la mentira.
para que se pierdan a todos aquellos que no tuvieron, que no aceptaron a Cristo, que no buscaron a Cristo, que no vivieron como Dios mandó, que no siguieron el amor de la verdad, que hicieron lo que les dio la gana. Mira, hermano, hay que tener cuidado, escape de eso que vendrá. No estamos en la gran tribulación. Esto del coronavirus no tiene que ver nada con la gran tribulación. Lamentablemente, hermano, esto es un momento duro y difícil para la iglesia, para la humanidad, y está afectando a la iglesia de Cristo. Pero mire, hermano, no se compara esto con lo que viene en la gran tribulación, porque la Biblia menciona que va a ser tribulación cual nunca la ha habido sobre la tierra. Si usted cree que esto es feo, no es nada comparado con lo que viene para el futuro. Usted tiene que escapar, buscar la manera de buscar a Dios, de arreglar su vida con Dios, de enderezar su vida delante de Dios, de hacerlo mejor delante de la presencia de Dios. Es tiempo de acercarnos más a Dios y agarrarnos de él. Y no espere y no haga como hacen muchos, que cuando hay un momento duro y difícil, vienen y buscan a Dios, y después que el momento difícil se va, pues ya no buscan a Dios. Se olvidaron. No haga eso. Busque a Dios en tiempo bueno y en tiempo malo, en todo tiempo. Manténgase en la presencia de Dios. Busque del Señor, agrade al Señor. Y una cosa que tenemos que ver en este capítulo 7 del libro de Daniel es que Dios trae una sentencia contra todas estas naciones y que Dios establece su reino. Esa piedra en el capítulo 2 que tumba la estatua y la destruye, es Cristo estableciendo su reino. Y Cristo va a establecer su reino, como dice en Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios servirán y obedecerán. Es algo maravilloso, iglesia, que nosotros, la iglesia de Cristo, reinaremos con Cristo sobre la tierra, que Cristo va a establecer su propio reinado en la tierra, que nosotros estaremos con Él, que ya no va a haber, hermano, este asunto político, tirijala o mentira de los políticos o engaño de los políticos, sino que nosotros vamos a reinar con Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni en su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pues los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esos son los que se pierden. Esta es la primera resurrección. Y dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Mire, hermanos, una bendición grande que nosotros tenemos, que nosotros participemos de la primera resurrección. La primera resurrección es la resurrección de la iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Iglesia, mire, hermanos, algo maravilloso. Y si usted muere antes de Cristo venir a buscar su iglesia, hermano, muera en Cristo, muera viviendo una vida que agrada a Dios, porque cuando Cristo venga a buscar la iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, hermanos, seremos parte de ese reinado milenial de Cristo, y vamos a estar reinando con Él sobre la tierra. Hay una profecía de estos cuatro imperios en Daniel capítulo 2, que lo presenta como metales. En Daniel capítulo 7 lo presenta como animales. Y se está acercando el tiempo de nosotros reinar con Cristo. Pero viene una época, hermano, antes del reinado, que es la época de la tribulación. ¿Cuándo va a llegar la tribulación? No lo sabemos. ¿Cuándo Cristo viene a buscar la iglesia? Porque la iglesia se tiene que levantar antes de que llegue la gran tribulación. Y están enseñados por las redes sociales que la iglesia pasa por la tribulación, que no hay ningún arrebatamiento, es una mentira. Eso es mentira de las personas que están hablando de eso. La Biblia habla claramente, el apóstol Pablo dice que seremos arrebatados, que seremos, en 1 Corintios capítulo 15, dice: no todos nos veremos, pero todos seremos transformados. Es un abrir y cerrar de ojos. Se tocará la trompeta, y los que ya oigamos esa trompeta, nosotros nos vamos con la iglesia. Nosotros no pasaremos por la tribulación. No estamos en la tribulación. Hermano, no hay señal que diga que Cristo venga a buscar la iglesia. Sí, Pablo dice acerca de la apostasía y del hombre de pecado, pero no hay una señal de la naturaleza que diga ya Cristo viene a buscar su iglesia. No la hay, porque es algo en secreto. Es como ladrón en la noche. Cristo viene a buscar a su iglesia en secreto. Tenemos que estar preparados. Imagínense, si el ladrón nos avisara a nosotros cuando él viene,
Hermanos, todavía no hemos prevenido. Imagínate si nosotros supiéramos cuando Cristo viene a buscar la iglesia. ¿Tú sabes cuántos cristianos estuvieran haciendo lo que les da la gana? Y cuando viniera la fecha de Cristo a buscar su iglesia, se arreglaron con Dios y se iban con el Señor. Por eso es que Cristo tenemos que estar preparados, velar y orar, porque no sabemos el día ni la hora que Cristo viene a buscar su iglesia. Escape, iglesia, de las cosas malas que vienen. Dios les bendiga, Dios les guarde y... más adelante vamos a hablar de Mateo 24, que yo sé que están interesados de oír Mateo 24 y quiero hablar de Mateo 24 con calma y con detalle. Más adelante yo les voy a dejar saber el día. Así que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración, Padre, en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido hablar de tu palabra en esta noche. Esperamos que haya sido de edificación para este pueblo, Señor, y que tú los ayudes, Señor, a poder entender las profecías y cómo se desarrolla la profecía, Señor. Si hay alguno que necesita salvación, salva. Si hay alguno que tiene problemas, Señor, resuelve. Señor, yo te pido que tú quites la turbación que hay por medio de este virus, de las personas que están turbadas, que tú le des la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento, guarde su mente, su corazón, su pensamiento en Cristo, Padre. Los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga.